Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Rumonia MJ y el día de hoy les traigo el Tag of Drag. Este tag va a estar increíble, así que ayúdenme a compartir en todas sus redes sociales, ya que este tag va a ser del programa RuPaul's Drag Race. Y como saben, somos muchísimos fanáticos, así que sería increíble que todos hiciéramos este tag, ya sea que tengan su canal de YouTube y hagan el video, o si no, pues no se preocupen, yo voy a dejar todas las preguntas en mi página de Facebook y vamos a usar un hashtag para que esto se haga súper viral, súper enorme y que llegue incluso al mismísimo RuPaul y también a las concursantes de todas las temporadas. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar. La primera pregunta dice: ¿cómo te enteraste del programa? Bien, pues yo me enteré por televisión, me la pasaba viendo casi todo el día VH1 y MTV. Y así fue como nos enteramos, porque empezaron a surgir los comerciales y se me hacía súper interesante cada que los veía. Aparte de que al ver a RuPaul se me hacía súper conocido. Y pues bueno, así fue como me enteré. Me gustaría saber cómo se enteraron ustedes. Además de que eso nos lleva a la siguiente pregunta, que dice: ¿desde qué año y qué temporada lo ves? Pues yo lo veo desde el comienzo, si más no recuerdo empezó como en el 2008, 2009 aproximadamente. Y como les digo, pues empecé a verlo por el canal VH1. Aunque un dato curioso es que en este canal primero pasaron la segunda temporada y ya después fue que pusieron la primera. Y sí se notó muchísimo el cambio, la verdad. Y cada año va creciendo más y más y somos más fanáticos y más personas que aceptan esto. Así que me encanta haber sido parte de esto desde la primera temporada, a pesar de que haya sido primero la segunda la que vi. Pero en fin, eso nos lleva a la siguiente pregunta, que dice: ¿qué es lo que más te gusta del show? Pues créanme que hay retos súper divertidos, pero lo que más me gusta a mí es cuando los concursantes hablan entre ellos cuando se están preparando para los retos. Porque eso es lo que te hace ver el lado humano del programa. Te hace comprender las personalidades de cada uno de ellos. Por ejemplo, han habido muchos que han confesado que viven con VIH. Han ido muchos veteranos que han luchado por los derechos de los homosexuales o de la comunidad LGBT. Hay otros que han dicho que son trans. Otros que comentan que sus familias no los apoyan o que incluso los llegaron a correr de la casa o que los molestaban en la escuela. Ha habido otros que sí han recibido mucho apoyo de su familia. Y les digo, así te das cuenta de las personalidades de cada uno de ellos y haces que los veas con más empatía y te das cuenta por qué llegan a ser así, porque hay muchos que de repente te llegan a caer mal y no me dejarán mentir. Que han habido concursantes muy pesados que de repente ya dicen alguna cosa de su pasado, que de repente cuentan alguna historia y dices, ok, pues tal vez por eso es así, pero digo, no es tanto una justificación, pero sí te das cuenta de estas cosas. Y bueno, también me gusta muchísimo cuando RuPaul habla con el top 3 ya al final de cada temporada y les dice una pregunta tan exacta que dices, wow, ¿para qué ir con un psicólogo si tengo a RuPaul? Porque sí dan el clavo y les hace darse cuenta de cosas que tal vez no habían pensado en mucho tiempo y les llega a dar ese impulso que les faltaba para el final. Y pues hablando del final, también me gusta muchísimo cuando hacen la parte del video, que no sé si sea intencional, pero cada temporada siempre hay uno que no sabe bailar, que siempre arruina las tomas. Y digo, si piensan en audicionar para ir al programa, pues deberían ya saber eso, ¿no? Decir, ok, pues en el programa se ponen a coser, tienen que bailar, son cosas que yo no sé, entonces primero voy a aprenderlas para luego poder arrasar en el programa. Pero aún así han llegado a tener éxito, aunque no les haya ido bien en eso, pero en fin. Eso nos lleva a la siguiente pregunta, que dice: ¿sabes coser? Como les digo, pues esto es indispensable, ¿no? Básicamente saber coser, saberte hacer vestuarios, porque es lo que te piden siempre. Obviamente sí llevan su vestuario, pero varias veces les hacen fabricar los suyos, entonces tienes que saber coser. Y bueno, pues respondiendo yo la pregunta, yo sé a medias. Y de hecho les voy a dejar aquí un videito para que vayan a verlo, porque les dejo una reflexión al final.
Pero sí, digamos que yo sé coser a medias porque yo estaba en clases de corte y confección, pero la verdad no me gustaban, entonces no les ponía mucha atención. Y muchas veces tenía que terminar esos trabajos en casa con mi máquina de coser. Trataba de hacerlo, pero mi mamá no me tenía nada de paciencia. Decía que pisaba el pedal muy fuerte y que se me iba a ir la ropa. Entonces ella terminaba haciéndome las prendas. Y pues por mí no había problema porque me quedaban bien hechas. Además sé coser a mano y sí sé un poco sobre los patrones y las medidas y todo esto. Entonces afortunadamente no estoy en ceros. Y digo, no es que vaya a concursar, aunque sería súper increíble, pero obviamente en modo carrera de mujeres que se visten de hombres, o sea, drag kings. Créanme que conozco muchísimas, somos una gran comunidad. Entonces sería algo muy factible, algo increíble. La verdad me gustaría contactar a Landon, a Spikey, quienes ya son más de renombre, para que, no sé, tal vez se pongan en contacto con RuPaul o entre ellas mismas. La verdad sería algo increíble y bueno, ya tienen ahí la idea, Drag Kings, por favor pónganse las pilas para que esto también se haga para mujeres. Y bueno, pues vamos a la siguiente pregunta que dice: ¿tú haces drag? Pues la verdad sí, ya les comenté, además de que ya lo he dicho en muchos otros videos y les voy a dejar aquí la imagen. Por favor, conténganse. Pero sí, últimamente solamente me he enfocado en perfeccionar el maquillaje, tratando de encontrar bien mi estilo porque todavía no me acomodo bien, no me siento totalmente satisfecha con el maquillaje. Pero sí hay que estar practicando. Además de que también me falta la parte del cuerpo porque hay que esconder a estas. Hay que esconder un poco más las caderas porque sí, la verdad estoy muy caderona, estoy muy generosa de acá arriba. Entonces sí hay que esconder muy bien eso. Hay muchas que están flaquitas y no tienen tanto, entonces la tienen más fácil, pero para nosotras que sí estamos más generosas, pues sí es un poco más difícil. Entonces les digo, es mucha práctica y encontrar tu estilo antes de poder hacer esto, aunque hubo muchos que llevaban meses haciendo drag, no tenían mucha experiencia. Y ya al final cuando se reúnen pues ya se nota su crecimiento, pero en fin, a fin de cuentas pues sí soy drag. Ahora la siguiente pregunta dice: si tuvieras que hacer lip sync for your life, ¿qué canción te gustaría que fuera? Pues si pudiera escoger la canción para mi lip sync, créanme que me encantaría muchísimo la canción For Your Entertainment de Adam Lambert. Me gusta muchísimo, además de que siento un poder. No sé, hace que surja algo en mí que no conocía. Y creo que lo haría muy bien, haría que me quedara en la competencia. Así que sí, esa sería la canción que yo escogería. ¿Cuál escogerías tú? Ve a la página de Facebook para que veas las preguntas y me respondas usando el hashtag que les voy a dejar. Y bueno, pues siguiendo con las preguntas, esta dice: ¿a quién imitarías en el Snatch Game? Créanme que pensé en una idea súper increíble, pero se las voy a comentar después de decirles qué famoso haría. La celebridad que yo haría en el Snatch Game sería Johnny Depp. Ustedes bien saben que Johnny tiene muchísimos personajes y sobre todo muy divertidos, de los cuales podría agarrarme para hacerlo súper entretenido en el reto. Y lo haría caracterizada de el Capitán Jack Sparrow. Sería súper divertido, no me dejarán mentir. Y bueno, esa celebridad es a la que yo haría. Y yendo a la idea que les dije, me puse a pensar muchísimo y sería increíble que hiciéramos un Snatch Game con puros youtubers, tanto hombres como mujeres youtubers, que nos reuniéramos alrededor de 10, 14, no sé, varios youtubers. Y que obviamente en modo de video hagamos el Snatch Game. No me dejarán mentir, sería muy divertido. Así que denme el voto positivo si quieren que se haga esto, para que me ponga en contacto con varios youtubers y esto se haga y sea súper divertido. ¿A poco no sería increíble? Y sobre todo con youtubers ya de renombre, sería, no sé, algo maravilloso, que tal vez seamos algunos amateurs y otros ya con experiencia. Pero en fin, es la idea que pensé y sería algo maravilloso. Por favor, vayan a los comentarios y díganme si les gustaría ver el Snatch Game con youtubers.
Y pues vamos a la última pregunta que dice: menciona a tus queens favoritas de cada temporada. Ok, pues de la primera temporada mis favoritas fueron Chanel, Ongina y Nina. De todas las queens que les voy a mencionar, lo que me gusta muchísimo de cada una de ellas son sus estilos, sus vestuarios, su personalidad. Me gusta muchísimo de cada una de ellas que les voy a comentar. Y bueno, pues así fue con Nina y Ongina especialmente. Además de que estas dos queens no tienen cabello, así que fue muy interesante ver sus estilos de repente sin peluca. Especialmente Nina, que de repente usaba su maquillaje en toda la cabeza y era padrísimo, pero en fin. Avanzando con la segunda temporada, mis favoritas de esta fueron Yuyubi, Raven y Morgan. Yuyubi muy impecable, su estilo, sus vestuarios, me gustaron muchísimo y debo confesarles que al principio Morgan y Raven no me caían muy bien porque pues se la pasaban criticando, pero pues es parte de la esencia del programa. Además, como les digo, fue la primera temporada que vi, así que pues no sabía que era parte del alma del programa. Y bueno, pues siguiendo, en la tercera temporada mis favoritas fueron Shangela, Manila y Raya. Con Manila y Raya me gustó muchísimo el ingenio que tenían para cada uno de sus vestuarios cada que hacían un reto. Y con Shangela debo decirles que no es exactamente una de mis favoritas, lo siento. Lo que me gustó fue que pues recibió la segunda oportunidad porque ya había estado en la segunda temporada. Además de que estuvo súper divertida en el reto donde tuvieron que hacer chistes. Les voy a dejar ese link aquí en la descripción para que vayan a verlo, porque si no eran fans, espero que con ese se convenzan. Además de que también ese lip sync que hicieron Carmen y Raya estuvo, oh por Dios, hasta a RuPaul se le cayó la mandíbula. Así que vayan a ver esos videos para que si no eran fans de este programa, tal vez estos los convenzan y se adentren en este mundo. Pero en fin, siguiendo con las temporadas de la cuarta, mis favoritas fueron Chad, Latrice y Sharon. Todas con estilos súper diferentes. Chad muy profesional, Latrice también. Todas muy profesionales a su manera. Me gustaron muchísimo, especialmente Sharon fue mi favorita porque ella marcó la tendencia de las Spooky Queens de hacer un drag no convencional. Digo, no es que en otras temporadas no se haya hecho un drag no convencional, pero ella como que lo marcó más. Y por eso es mi preferida de la cuarta temporada. Y siguiendo con la quinta temporada, mis favoritas fueron Alaska, Roxy y Ivy Winters. Especialmente Ivy fue mi favorita. Me hubiera gustado verla tal vez en el top 3, pero en fin, se ganó su título de mi simpatía. Además de que me gustó muchísimo ese ingenio tan grande para hacer sus vestuarios, y además de que canta precioso, todo lo que hacía Ivy me encantaba. Y también debo confesarles que Roxy no era una de mis favoritas. Básicamente lo que me gusta de Roxy es su estilo, no tanto su personalidad, lo siento. Pues sí, ellas fueron mis favoritas de la quinta temporada. Mis favoritas de la sexta temporada son Milk, Adore Delano y Bianca del Río. Todas ellas también con sus estilos súper diferentes. Criticaron mucho a Milk y Adore por sus estilos, pero la verdad les quedaban. La verdad no me imagino a Adore con un estilo tan pulido, como que no le quedaría a ella con su personalidad, le quedaba muy bien todos los vestuarios que hacía. Pero en fin, pues ellos eran los expertos. Pero pues sí, me gustan muchísimo sus personalidades de cada una de ellas. Además de que Bianca con ese humorcito que tiene, oh my god, sí te llega a intimidar, pero a la vez pues dices, ¿qué tendrá que decir de mí? ¿Qué diría? Pero bueno, siguiendo con las temporadas de la séptima, mis favoritas son Katia, Trixie, Miss Fame y Violet. Aquí debo decirles que Violet no me caía muy bien, pero vaya que ese compromiso con los corsets súper apretados, wow.
Y en el reto de Hello Kitty, muy ingenioso su vestuario. Miss Fame con ese rostro, wow, tanto de hombre como de mujer, me encanta. Katia también, muy divertida. Ella fue la que más me gustó desde el principio. Y bueno, pues con Trixie debo decirles que antes de ver la temporada yo veía imágenes de ella y se me hacía súper exagerado su maquillaje, no me gustaba. Y digo, tampoco es que me fascine ahorita, pero por su personalidad, pues digo, ok, lo entiendo y ya lo acepté. Pero sí, ellas fueron mis favoritas de la 7ª temporada. Mis favoritas de la 8ª temporada son Bobble Drag Queen y Kimchi. Al igual que Trixie, Kimchi también tiene ese estilo muy peculiar de que se hacen los ojos muy grandes. Pero en verdad a Kimchi le queda con ese tipo de cara que tiene. Y bueno, pues ya para terminar de la 9ª temporada, aunque confieso que esta no la he terminado de ver todavía. Llevo alrededor de 3-4 capítulos, pero mis favoritos ya son Nina Bonina y Valentina. Todavía no sé muy bien de sus personalidades, pero pues sí, son mis favoritos de esta temporada. Y pues eso fue todo, estas fueron todas las preguntas del tag. Espero que les haya gustado, si fue así, regálenme un like por favor. Y corran a mi página de Facebook para que hagan las preguntas. Estoy muy ansiosa de ver sus respuestas y sobre todo que esto se haga súper viral. Y que llegue a RuPaul esto, que llegue a las reinas que concursaron en todas las temporadas. Y sobre todo también la idea que les dije del Snatch Game. Recuerden comentarme si quieren que se haga esto para que me ponga en contacto con youtubers y se haga pronto. Y bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Por favor no olviden de suscribirse si no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a la meta de los 1000 suscriptores antes de que terminemos el año. Y también no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan siguientes videos, especialmente este del Snatch Game si se hace. Además de que vienen más retos, más tags, colaboraciones y mucha información que muchas veces no ves en la escuela ni te dicen tus papás. Así que piquen en la campanita y en suscribirse para que no se pierdan los siguientes videos. Y pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Bye.